bendiga a todos y a todas. ¿Cuántos están alegres de estar en casa? Qué bueno. Levante su mano derecha y diga: desarrollando mi capacidad de oír a Dios. Dígalo una vez más, diga: desarrollando mi capacidad para oír a Dios. Yo he entendido por años, yo tengo más o menos unos 30 años en el Evangelio, y tengo 22 de ser pastor, 23 casi. Y he entendido algo a lo largo de la vida, es que lo que nosotros somos hoy tiene mucho que ver con lo que vemos y con lo que oímos. O sea, el resultado de la vida de una persona se define por la capacidad de oír. Hay gente que oye, hay gente que no oye. Y es importante entender esto, lo que dice Ruth capítulo 1, versículo 6. Diga conmigo: la clave está en oír. Dígale a su vecino, dígale: la clave está en el oír. Ruth 1:6 dice la escritura: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. ¿Cuál fue la clave para regresar? Diga: oír. ¿Qué fue lo que ella hizo? Oír. Tal vez la primera vez no oyó, lo que hizo fue ver circunstancias. Vio que hubo como una hambruna y decidió irse con su familia. Pero ahora que está sola, ahora ella utiliza la capacidad de oír para regresar, reiniciar su vida nuevamente. Sabe que la vez anterior, por lo que vio, no le fue bien, pero ahora ha escuchado y decide no ver, sino oír primero, y es la hora de regresar. Así que esta mujer nos enseña el principio acerca de hay que desarrollar la capacidad de oír en el tiempo que vivimos. Dígame. Usamos los sentidos del cuerpo para movernos en esta vida. Usamos nuestros ojos para ver y caminar, y usamos nuestros oídos para escuchar las cosas. Eso forma parte de la naturaleza humana, forma parte de la creación. Así somos y eso es lo que tenemos porque Dios nos los ha dado. Pero también cuando usted viene al Señor o viene a Cristo, Dios quiere desarrollar una capacidad de oír, pero espiritualmente. Una capacidad de ver, pero espiritualmente. Amén. Por eso la Biblia registra que andamos por fe y no por vista. La Biblia registra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Está hablando que no solo son los sentidos naturales del cuerpo, sino también los sentidos espirituales. Hay que desarrollar esa capacidad, porque es la que te va a dar dirección, la que te va a dar victorias y pueda ver la gloria del Dios eterno. ¿Alguien lo puede creer? Pero todos oímos en diferentes niveles y oímos en diferentes dimensiones. No todos oyen de la misma manera, aunque todos tenemos oídos espirituales también, no todos oyen en el mismo nivel. Porque cada persona va a oír de acuerdo a la madurez que tiene espiritualmente. De acuerdo al carácter y a la madurez que usted tenga, va a oír o va a determinar del 1 al 10 cuánto está dispuesto a escuchar. Dos personas pueden ser creyentes y tener el mismo tiempo, pero no las dos oyen de igual manera. A veces el hombre escucha más que la mujer, o a veces la mujer escucha más del hombre. No significa que no se pueda, pero cada quien va a oír a Dios, va a oír su palabra, va a oír un consejo, va a oír a su pastor o a su líder o a alguien. Todo va a ser definido por la madurez que uno tenga. Amén. ¿Sabía usted que hay gente que no oye? Pero eso fue en el primer servicio. Entonces mire lo que dice el libro de Génesis capítulo 13, versículo 14 al 18. Dice la escritura: y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira.
desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Siga, por favor, mi hermano. Porque toda la tierra que ves, todos digan, la que ves, dice, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Diga aleluya. Entonces, ¿qué significa esto, mi hermano? Dice, todos ustedes saben, o los que han leído este pasaje, que anteriormente Lot había escogido toda la llanura del Jordán, todo lo que era de riego, y a Abraham le quedaba solo lo que podríamos decir monte y culebra. Pero Dios le dijo a Abraham, alza ahora tus ojos y mira, porque todo lo que ves te lo daré a ti y a tu descendencia. Abraham oye lo que Dios le dice, pero ahora tiene que ver más allá de sus ojos naturales. Porque lo que Dios habla es lo que Dios quiere que usted vea. A ver si alguien me comprendió. Lo que yo hoy escucho del Señor que me dice, yo te voy a sanar, yo te voy a proveer, yo estoy contigo. Eso que yo escucho del Señor es lo que Él quiere que yo vea. Amén. Dios le habla a él. Y no, escúcheme bien, oír es una percepción espiritual. Todos nosotros tenemos esa capacidad por el Espíritu Santo, por la palabra y por naturaleza divina creada, porque somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Así que Dios le dice, escúcheme bien, Dios le dice a Elías también, le dice, o Elías escucha, que una lluvia grande se oye. ¿Alguien ha leído ese pasaje? Dice, una lluvia grande se oye, no se ve, se oye. Y él escucha ruidos, él escucha sonidos. Lo primero que primero que hizo Elías fue tener una percepción espiritual. Y segundo, interpretar lo que escuchó. Él dijo, estos son ruidos de lluvia. Son ruidos de que viene un chaparrón de agua, que se va a detener la sequía de 3 años a 3 años y medio que hubo. Pero escúcheme bien, cuando Dios te habla, tiene la firme intención de que tú con esa percepción creas imágenes, impresiones de aquello que estás escuchando. Por eso Dios le dice a Abraham, toda la tierra que ves, te la daré a ti, y mira lo que Dios le añade, a tu descendencia. Dios le dice a Abraham, haz una imagen, una impresión de que tu descendencia ya está ahí. Esa es la firme intención de Dios con que usted le escuche en la dirección que Dios le quiere dar, en la guía del Espíritu Santo para su vida en cualquier ámbito. Y por eso Dios le incluye la descendencia para que Abraham tenga una impresión completa, una imagen completa de una tierra y de la descendencia de él. Pero eso primero tenía que escucharlo. Al oírlo, interpretarlo. Bueno, si Dios dijo que me iba a dar esta tierra y aparte ahí va a haber mi descendencia, comienzo a visualizar y a hacer imágenes de que lo que Dios dijo, eso es lo que Él va a hacer. Para eso Dios te trajo hoy, para que escuche la voz de Dios, la interpretes y haga impresiones de tu salud, de la dirección de Dios para tu vida, de lo que Dios va a hacer contigo, con tus hijos. ¿Alguien está comprendiendo? Dios quiere que su pueblo desarrolle la capacidad de oír espiritualmente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso Elías escucha un ruido y dice una lluvia grande. Él no escuchó una voz de Dios que le dijo, Elías, va a llover. No, él escuchó fue ruidos. Porque hay diferentes formas en que Dios te habla. Dios te puede hablar con una voz, palabras. Te puede decir tu nombre, te puede decir ve allá, haz esto. Pero también Dios puede hacerte sonido, puede darte ruidos para que tú en el desarrollo espiritual interpretes lo que Dios quiere hacer. ¿Alguien está comprendiendo? Mire lo que hace Elías, y esta es la capacidad de oír. Él está relacionando el sonido
con la necesidad existente. Él sabe que por 3 años a 3 años y medio no hay agua. ¿Y qué hace él? Dijo, esto que yo estoy escuchando va relacionado con la necesidad que el mundo tiene, que no ha llovido por 3 años o no ha caído agua por 3 años y medio. Porque una de las cosas que Dios quiere hablarte a ti es aprender a percibir su voz, interpretarla y relacionarla con aquello que tú le estás pidiendo a Dios. Con aquella necesidad que se encuentra. Eso fue lo que hizo Elías. Fue tan atrevido que llama a un criado. Venga, Carlos, un momentico. Que llama a un criado y le dice, vaya donde el rey Acab y le diga que se prepare para que la lluvia no la ataje. Sube, come y bebe para que la lluvia no la ataje. Yo me imagino el criado. Mira al cielo. Azul, más por 3 años no ha llovido, y el criado no le queda otra cosa que ir a soltarle esa palabra al rey y decirle, Elías dice que prepare porque viene una gran lluvia. Y él lo que hizo fue oír, él lo que hizo fue interpretar, él lo que hizo fue relacionar lo que escuchó con la necesidad existente. Y no le quedó otra cosa que soltarle a un criado y direccionarlo para hablar con alguien creyendo que lo que había escuchado de Dios, eso iba a ser. A veces tenemos confusiones con la voz. A veces nos enseña que la primera voz es la de Dios, la segunda es la suya y la tercera es la del diablo. Porque Dios te dice, yo te voy a sanar, y entonces usted dice, ¿quién sabe? Y el diablo le dice, está muerto. Ahí están las 3. Hay gente que la tiene al inverso, la primera es del diablo y viene de la esposa. Escúcheme, ¿qué hace Elías? El criado va y suelta esa palabra. Porque a veces, mi hermano, hay que ser atrevido. Dígale al que tiene a su lado, hay que ser atrevido. ¿Cuántos dicen amén? Lo que escucha Elías es un ruido. Mire lo que dice primer libro de Corintios capítulo 15 versículo 52. Dice la escritura de la siguiente manera: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mire lo que la Biblia nos enseña, que un sonido, un ruido está relacionado a un acontecimiento sobrenatural. Está diciendo que un sonido está conectando con algo sobrenatural que va a ocurrir. ¿Alguien lo cree? Lo que está diciendo Elías es, yo escucho que una lluvia grande se oye. Él escucha o tiene una percepción de que vienen cosas mejores. ¿Y qué hace él? El sonido lo conecta con un evento sobrenatural. Porque cuando Dios te habla al oído, cuando percibes algo en tu oído, Dios lo que está haciendo es ligar eso que escuchaste con un evento sobrenatural. Porque ahí lo que iba a acontecer con el ruido del shofar o de la trompeta era que los muertos en Cristo iban a resucitar primero. Es decir, el sonido de la trompeta iba a penetrar a esos muertos independientemente en el estado en que estuvieran. Ese sonido iba a traer resurrección y a mostrar que venía un tiempo de resurrección de muertos. Por eso usted debe saber que cuando Dios te habla y sabes que Dios te habló y te está dirigiendo, debes saber que eso está ligado a un evento sobrenatural, a una salud, a una sanidad, a un milagro. No puedo relacionarlo con otra cosa. Cuando Dios te habla o por una voz o por un sonido, inmediatamente debes creer que un acontecimiento sobrenatural va a venir sobre ti. Dile que tiene a su lado, esa palabra es para ti, mi hermano. Cuando usted viene a Cristo, el Señor quiere desarrollar tu capacidad de oír, de ver y de hablar. En Marcos 10, 46 al 52 hay una historia que dice la escritura. O no, corrijo, perdónenme. Mateo 13, 18 al 23.
habla de que el que oyó la palabra, 4 niveles de oír. El primero dice que oyen y no entienden lo que oyen. O sea, hay gente que oye naturalmente, pero no logra discernir espiritualmente. ¿Me explico? Entonces, como uno no logra interpretar lo que Dios le quiere hablar, lo toma, no le da ningún valor. Eso sucede cuando uno está comenzando en el Señor y a lo largo de la vida. La primera vez cuando no sé por qué se me viene ese recuerdo, pero cuando yo me bauticé en los años 1600, cuando el tirano mandó, hermano querido, escúchame, la primera vez que me dijeron, usted se tiene que bautizar, a mí me entró eso por aquí y me salió por aquí. Yo dije, no, yo pensaba como algunos piensan, no, que yo todavía tengo algo de mundo. Todavía estoy en el mundo, solo que no vivo para el mundo. Entonces, yo escuché, evangelista, tú tienes que bautizarte porque esto, pero a mí me entró, pero yo no logré interpretar eso. A la tercera vez, a la segunda vez, perdón, volvieron y me hablaron y yo entendí. Yo dije, yo tengo que bautizarme. O sea, hay que discernir esa voz de lo que Dios quiere que uno tiene que hacer. Pero hay gente que escucha, pero no entiende. Le dice, mire, tienes que servir, tienes que venir, tienes que hacer esto. Pero la persona dice, no, yo no entiendo. ¿Pero por qué tengo que hacerlo? Porque esa palabra cayó en la persona, pero no entiende. Y viene el enemigo y se la arrebata. Y cuando pasa un mes, 2 meses, vuelve y se le acerca. Ay, ¿verdad que usted me había dicho que para servir? A mí se me había olvidado, porque el diablo se le llevó esa palabra. Pero la segunda dice que oyen, pero las pruebas de la vida le quitan la palabra. O sea, viene aquí, recibe esta palabra, cuando sale mañana a sus quehaceres y ve todos los problemas y todos los rollos, esas pruebas ahogan la palabra. Esa tierra también existe. Y por eso usted que ve, hermanos, que están aquí, aleluya, gloria a Dios, y reciben la palabra, pero el lunes de la mañana cuando se levantan y ven el dólar o salen a los quehaceres de la vida. La tercera es que oyen, pero el afán de este tiempo hace que pierdan lo que oyeron. O sea, ese afán de salir, oye, recuerde que esto, si no hacemos esto ahora, todo va a subir, todo va a cambiar, todo está cambiando. Claro que todo está cambiando. Pero una cosa es el afán y otra cosa es saber que lo que Dios te escuchó, que lo que Dios te habló, eso se va a cumplir. Dile que tiene a su lado, tenga paz, mi hermano querido. No me pausa, Dios te habló, Dios tiene el control. No deje que la palabra le sea hurtada. Ya la oyó, ya la oyó. Pero el cuarto dice que oye y la entiende. Ese es de Visión Mundo Lechería. Dice que él oye y la entiende. Es aquel que ha desarrollado su oído espiritual. Que Dios le habla, dice, entiendo. Vino hoy, dice, entiendo. Dios quiere que yo lo escuche más. Esa persona, esa palabra cayó en buena tierra. O sea, entró y fue sembrada y se quedó. Y comenzó a dar fruto al 100 por 1, dice la Escritura. Y eso, para eso Dios te trajo. Quiere decir, hermano, que sí existe que alguien tenga la capacidad de oír la palabra, la escuche, la entienda y vea el fruto para la gloria de Dios. Vamos, dale un aplauso al Señor. Porque cuando Elías escuchó un ruido era que algo vendría, pero no tenía imágenes, solo sonidos. El propósito del sonido es hacer una imagen de lo que escuchaste. ¿Alguien lo comprende, iglesia? Eso es. Me acuerdo que estaba con mi esposa por allá y Dios nos habló de salir de donde estamos a ese galpón. Y nada más con escuchar el término galpón, ya yo... Se acabó el aire acondicionado, se acabó la silla, se acabó toda la pantalla, y bendito sea el Señor. Volvimos a Pedro y a Juan. Y yo dije, listo, me hice de una vez. Con lo que oí, hice una imagen, un galpón. Pero hice la imagen con gente. ¿Me explico? Porque el propósito de que escuches algo es que haga una imagen de eso que Dios te hizo. Mire, hermano, el diablo también trabaja así. Hace que la persona le envía los dardos de fuego del maligno, de esa enfermedad incurable, terminal, degenerativa, cualquiera que sea el término, y la persona se hace una imagen
de que se va a morir. Esa imagen viene un criado que mandó Jezabel y le dice: vaya, dígale a Elías que mañana a esta hora la cabeza de él será como la de una de las que él le quitó a los demás. ¿Qué hizo él con la voz? Hacer una imagen. Porque hay gente experta para hacer imágenes de lo malo. No vaya allá, no se meta allá. Y uno sale así como temblando después que termina de hablar con la persona. ¿Sí me explico? Entonces, dile que tiene a su lado, haga imágenes correctas. Te va a ir en el ministerio bien, te va a ir con tu esposa bien, te va a ir con tus hijos bien. No digas: mire esto cómo está, yo estoy asustado, yo no sé qué va a hacer usted, pero ya soy lo que está, ya yo me veo aquí. Así se vio Elías, que se vio que le quitaron la cabeza y salió corriendo. Él lo que hizo fue hacer una imagen de lo que escuchó. Pero hoy, ¿qué hizo Elías? Antes de eso hizo una imagen diferente. Él hizo una imagen, un ruido. Bueno, aquí lo que es que se acabó la sequía para Venezuela y viene un tiempo de bendición. Se acabó la enfermedad, llegó su momento. ¿Cuántos dicen amén? Llegó el día final de la enfermedad, de la escasez, del problema, porque las imágenes que usted está haciendo hoy son imágenes de bien y no de mal. Son imágenes de prosperidad y no de escasez y de derrotas. Alguien dice amén. Usted todo lo puede en Cristo. Quiere decir, hágase una imagen de que va a ganar. Somos más que vencedores. Hágase una imagen de que usted va a ganar, va a salir de allí. Diga aleluya. Así que Elías, Marcos 10, 46 al 52, dice la escritura: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, todos digan el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús, ahora diga oír, diga oír. Dice, y que era Jesús Nazareno, y comenzó a dar voces. Él no vio a nadie, él escuchó a alguien. Y comenzó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate y te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Por supuesto, esa pregunta pareciera que está de más. Y el ciego le dijo, diga, el ciego le dijo, diga, una cosa es que no vea, pero otra cosa es que sí habla. Una cosa es que no vea, pero otra cosa es que sí escucho. O sea, Bartimeo dijo, claro, que recobre la vista, y el Señor le dijo: recíbela. Pero mire este hombre, hay una multitud que ve a Jesús, pero nadie relaciona a Jesús con una necesidad como lo hizo Bartimeo. Y Bartimeo empieza a desarrollar la capacidad de oír, sabiendo qué es lo que tiene, y usa lo que tiene. Él dice: yo no lo veo, pero yo escucho que se está hablando de Jesús. ¿Alguien dice amén? Usted hoy está aquí y está oyendo hablar de Jesús. Y si alguien que no ve escuchó la voz o escuchó de Jesús y logró discernir que llegó su tiempo de su bendición, ¿cuánto más usted y yo que vemos, oímos, hablamos? ¿Alguien dice amén? Y por eso Bartimeo nos enseña que no importa la incapacidad o lo que falte que uno no tenga, comience a desarrollar lo que sí tiene, mi hermano. Y no solo esto, lo otro es que Bartimeo no escuchó a Jesús, escuchó que por allí estaba Jesús. Son dos niveles diferentes. Dios te quiere enseñar a ti a oír de Él a través de diferentes dimensiones y diferentes personas. Dios te va a hablar por la palabra y hay que desarrollar la capacidad de oír. Dios te va a hablar al oído, literalmente en oración, algo, y hay que desarrollar esa capacidad de oír. Pero también te va a hablar a través del pastor
la pastora, pero también va a usar un criado o va a alguien de otros niveles. Por eso es que Bartimeo nos enseña que no escuchó a Jesús literalmente, sino a alguien que le dijo que el maestro estaba pasando por allí. Hay que aprender a oír a Dios a través de todas las personas y las cosas que Dios usa. Porque hay gente que es religiosa, que marca un patrón, cuando Dios nunca marca un patrón para hablarle a su pueblo. Hay gente que dice, si Dios no me habla a mí, yo no lo hago. Bendito sea el Señor. ¿Qué haces tú con eso? O sea, no, Dios tiene que, hijo mío, Carlos, ¿cómo estás? No. Dios te va a hablar a través de su palabra y hay que desarrollar la capacidad de Dios. Dios te va a hablar a través del oído y la vas a desarrollar. Pero Dios va a poner el de la puerta, el que te dice entre, para hablarte a ti también. Dios va a usar al pastor o a la pastora Yari para hablarle a usted. Porque la firme intención de Dios es que nosotros estemos abiertos totalmente a las maneras de Dios de hablarnos a nosotros. Y no limitar y marcar un patrón cuando Dios nunca marca un patrón para nada. ¿Alguien está comprendiendo? Así que denle un aplauso al Señor. Gracias, Carlos. Mire, mi hermano, cuando él dijo hijo de David, él tenía conocimiento del Señor. No veía, pero tenía conocimiento. El término hijo de David implica que él sabía. Así que clamó a ese conocimiento y creyó que el maestro de Galilea estaba pasando por allí, que el día de su sanidad y de su milagro había llegado. Y él no podía dejar pasar esa oportunidad, porque hay momentos exactos, oportunos, donde Dios te habla y ese es el día. Y yo creo que hoy es el día donde Dios te trajo para hablarte, para que a partir al salir de acá o el día de mañana, la voz que escuchaste es la voz que interpretaste y es la voz que vas a hacer esa imagen y vas a ir en el nombre que es sobre todo nombre a hacer lo que Dios te diga. Y te va a ir bien, dígale que te ha solado, te va a ir bien. Pero aconteció algo, es que él dijo, yo soy Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces los que estaban ahí, cállese. Porque cuando la voz no es para ti, no vas a escuchar. Él estaba diciendo, pero es que yo soy con ustedes, Jesús, hijo de David. Yo estoy clamándoles al Señor. Cuando uno no está dispuesto a entender que hay gente comenzando en el Señor, que viene a uno para oír a Dios, uno le dice, no, tranquilo, usted está comenzando, espérese. Y lo trata como un recién convertido, un nuevo. Pero ese, si usted es así, usted diga, no, quítese usted, yo estoy clamándoles al Señor. Si usted no sabe que yo vine a oír a Dios, no se meta en el camino. ¿Alguien está comprendiendo? Así que el Señor se le apareció y le dijo, Bartimeo, usted oyó de mí, pero no me veía. Pero entendiste que era yo. Este es el nivel que hay que desarrollar. ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo, bueno, maestro, pues que recobre la vista. Aquí está la clave, hermano, y es uno de del poder de desarrollar la capacidad de oír. Es que Bartimeo logró con desarrollar la capacidad de oír, de traer y suplir la necesidad que le faltaba en su vida. Cualquiera que sea, hermano. Usted puede tener discernimiento en su espíritu acerca de ciertas cosas y percibir a Dios. Pero hay otras limitaciones que no tiene. Pero no permita que aquello que te limita te deje de usar lo que sí tienes. Te deje de usar, que puedes, como Bartimeo, usar su voz, usar su oído para hacer que la vista llegara otra vez a su vida. Eso es una, porque hay gente que dice, no, como cualquier otra persona, que dice, no, yo no puedo hacer esto porque yo soy así. Pero tienes algo bueno, úselo, para que con eso traigas lo que no ha llegado, mi hermano.
Eso fue lo que hizo Bartimeo. No me interesa. Yo sé que yo no veo, pero yo estoy escuchando. Yo no veo, pero yo hablo. O sea, yo voy a usar lo que sí tengo. Diga aleluya. Mi hermano, no se limite por lo que no tiene. Usa lo que sí de verdad tiene, porque eso es lo que va a usar Dios para suplir tu necesidad. Realmente el milagro lo hizo Dios, pero lo provocó Bartimeo utilizando los medios que sí tenía posible y los tenía sanos para utilizarlos. Alguien tiene que comprender lo que Dios le está hablando. Porque para Bartimeo Jesús estaba ausente a sus ojos, pero estaba presente en sus oídos. Dicen amén, iglesia. Amén. Él dijo, es el día mío y es el día mío. Yo creo que este es el día para muchos de los que están aquí, porque él escuchó el nombre de Jesús. El nombre. Y cuando se escucha ese nombre es sobre todo nombre. En ese nombre se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En ese nombre hay sanidad, en ese nombre hay salud, en ese nombre hay liberación. No necesito ver al del nombre, necesito oír ese nombre. Alguien dice amén. Ese nombre es suficiente. Aleluya. Alguien dice amén. El Señor, entendiendo la historia que venía posterior a él, no se enfatizó su vida en verle a él, sino en oírle a él. ¿Usted me entendió? Me explico. Si él dice, bueno, si me ves, vas a ser sano. Él sabía que venían generaciones donde ya no lo verían. Por él enfatizó en el oír. El oír, la fe entra por el oír. Es decir, nuestro oído es un punto de entrada, mi hermano. Él dejó el oír para que nosotros recibiéramos su bendición. Hubo gente que vio y tuvo la bendición de verlo cara a cara, de verlo físicamente, pero aún así viéndolo no recibieron lo que tenían que recibir. Pero Dios nos dejó a usted y a mí el oír por todas las generaciones hasta que Cristo venga. Y todos los que han escuchado la voz de Dios son bendecidos. Todos los que han escuchado la voz de Dios son prosperados. Alguien dice amén. Levante su mano, diga, desde hoy voy a oír la voz de Dios. Diga, la voy a discernir, voy a interpretarla, voy a hacer una imagen y voy a ver la gloria del Dios eterno. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hechos capítulo 9, versículo 3 al 9. Y con esta palabra, como le digo yo a los hermanos de la iglesia, agarró vuelo el avión. Dice, mas yendo por el camino, hablando de Saulo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz. Diga esa frase, oyó, gracias Carlos. Oyó una voz. Dígale a su vecino, dígale, oyó una voz. Esa voz fue penetrante, fue profunda, fue fuerte, con la firme intención de algo. Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? No lo veía. Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? La primera palabra, ¿quién eres? Porque no lo veo. La segunda palabra entra en un acto de obediencia. ¿Qué quieres que haga? Y el Señor, hermano, le dice, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Usted sabe un hombre como ese? Hermano, si es tan amable puede venir. ¿Usted se imagina ese hombre? Bueno, que esta mañana a primera hora tomé el ejemplo del que estaba ahí, entonces, pero ahora estaba grandote el hermano. Entonces Dios le dice, levántate, perdón, ponga anterior por favor hermano. Dice, levántate, entra a la ciudad que se te dirá lo que debes hacer. Siga. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó en tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole de la mano le metieron en Damasco. Por favor, piense por un momento cuando Saulo
tenía o iba a necesitar de alguien. El que dijo que tenía un currículo como nadie, que en cuanto a la ley, fariseo, intérprete de la ley, un hombre hebreo de hebreos, o sea, con ese currículo, autoridad en la ciudad, un hombre que no necesitaba de nadie. Y ese hombre metía preso a los cristianos, buscaba donde había grupos de vida para llevárselos a todos y toda aquella cosa. Y nadie le decía nada. Todos le tenían miedo. Ese hombre terminó siendo guiado por alguien. Porque todo lo que veía, todo lo que conocía, le cerró los oídos por completo. No escuchaba a nadie, como conocía a un hombre que me dijeron: pastor, usted puede ir a orar por fulano de tal. Yo le dije: esa persona. Me dijo: pero va y le ora. Yo le dije: pero él quiere. Dijo: no y sí. Yo le dije: no, interpréteme eso sobrenaturalmente porque no lo entiendo. Bueno, pastor, vamos por fe y él de alguna manera está buscando ayuda espiritual. Yo llego allá, entramos a la oficina y hablando, el hombre me dice: mire, yo le voy a decir una cosa, pastor. Yo creo en mí y en lo que hago. Más nada, se me cerró completo. Yo, Padre eterno. Pero esta mañana no les conté el resto. Ese hombre, yo le digo: bueno, pero Dios te está hablando hoy. Tienes que aprender también a creer en Él. Pero el hombre cerró sus oídos, o ya los tenía cerrados. Poco tiempo después, lo sacaron de ese cargo. Y hay gente que cuando lo sacan de un cargo, la vida se le viene, porque era su dependencia total, su Dios, su todo. Bueno, pues yo lo he tenido en la iglesia. Y ese hombre se ha venido al piso. Dijo: llame al pastor, le dijo al niño. Y se sentó ahí en una panadería. Y se sentó ahí: hable, pastor. Yo le dije: Padre, lo agarraron y lo comenzaron a llevar. El que todo era él y creía en solo lo que veía y en él y en más nadie. Ahora un criado como yo tenía que guiarlo. Cuando ese día salí de ahí dije: nunca más vuelvo para acá. Y tuve que ayudarlo, hermano. Pero ese hombre, como no veía nada, no entendía lo que estaba pasando, no entendía lo que estaba sucediendo, terminó ser guiado por otra persona. Porque a veces Dios tiene que cerrarnos los ojos, en el sentido de: no entiendo lo que veo, no entiendo lo que está pasando a mi alrededor. No sé, tengo tanta gente a mi alrededor y aún me siento solo. Porque la soledad no es ausencia de gente. Puedes estar rodeado y sentirte sola o sola. Y tú vas a un lugar y no entiendo, y pasa esto y no lo entiendo, y por qué pasó esto y no entiendo. Porque hay momentos en que Dios le cierra a uno los ojos, en el sentido de no entender, para poderle abrir los oídos y con el corazón entiendan. Eso hizo Dios con Saulo. Dijo: ¿qué hago con este bendito? Él se cree que él es la última banana del planeta de los simios. Para sacar la peicicola, porque ya la peicicola la tiene ahí. Y Dios dijo: listo, ya sé lo que voy a hacer. Vamos a dejarlo sin ver unos días. Que no entienda por qué se le puso el mundo chiquito, por qué se le vino el mundo encima, por qué todo lo que le está pasando. Déjelo, que no entienda nada, porque es el momento en que yo quiero abrirle los oídos. Lo amo, quiero la salvación para él, quiero bendecirlo por causa de su familia, pero necesito tratar con él. Porque hay hermanas que de pronto: Señor, ayuda a mi marido, sí, cambia a mi marido, yo te lo entrego. Y después por allá el Señor entonces le quita el trabajo, lo tira al piso y dice: Señor, ten misericordia. Entonces se lo entregan, se lo quitan, se lo entregan, se lo quitan, y no saben ni qué hacer. Y el Señor dice: bueno. ¿Y me explico? Señor, cambia a ese hombre, si tiene que pasar una aplanadora por encima, y después el Señor lo deja sin nada. ¡Ah! Ten misericordia, Dios de arriba. Es que yo tuve esa experiencia. Una hermana dijo: pastor, quiero, ve lo que me dijo. Me dijo: pastor, vine con usted, bueno, yo quiero entregarle al Señor hoy a mi esposo delante de usted. Yo, pastor, ore por mí. Yo le: ¿pero qué vas a hacer? No le voy a entregar. Bueno, ore pues. Señor, desde hoy te entrego a mi esposo. Yo decía dentro de mí: no sabe lo que está haciendo.
Y el Señor, lo que tú quieras hacer con él. Mira, hermano, pasó un mes. Y después llegó, pastor, quiero hablar con usted. ¿Qué pasó? Vengo a decirle que el Señor me devuelve. No digo eso. Pastor, mire que mi esposo, ¿qué tal? Hermana, pero si usted aquí le entregó el Señor a su esposo, Él se está encargando de él. Solo le ha cegado los ojos porque Él quiere entrar por sus oídos. Él quiere que yo diga, ¿quién eres, Señor? Esa fue la primera palabra del que no veía, ahora oía. Diga aleluya. Ese es. Eso es lo que hacen los hermanos cuando cantan, que ellos cierran aquí, se ponen aquí para oír mejor por el otro, por acá, porque necesitan oír. Ellos ven y no, el tono no se ve. ¿Sí me explico? Se tienen que colocarse algo aquí o cerrarse uno y abrir el otro. Porque así hay que hacer, hay que cerrar por aquí para que lo que Dios le hable por aquí se encuentre con algo tapado para que no salga. Así que el hombre lo primero que hizo fue, ¿quién eres? Porque ni conocimiento del Señor tenía. Tenía conocimiento de ley, tenía conocimiento de estudio, tenía conocimiento profesionalismo, de tradiciones, de leyes, pero no tenía la revelación del Cristo de la gloria. No tenía la muerte y la resurrección de Cristo en su vida. Él solo era él y más nadie. Dios dijo, Él es muy bueno, Él es un tremendo líder, pero yo necesito cambiarle lo que hay que cambiarle y dejarle lo que hay que dejarle. Pero para eso necesito nublarle los ojos, que no entienda nada, porque va a comenzar a decir ¿quién eres, Señor? Y va a venir a la iglesia ese hombre y va a empezar a escuchar la voz de Dios. Oye, Dios me está hablando, Dios está hablando y yo le estoy oyendo. ¿Quién eres, Señor? Pero el segundo nivel es ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cuándo un hombre como ese se había rebajado tanto en la vida? Dígale que tiene a su lado, el otro domingo vengo. ¿Qué quieres que haga? Ahora entró en un nivel de obediencia. Como un hermano, yo voy entrando a la iglesia ese día, llegué un poquito, nunca me gusta llegar después de la adoración, la alabanza y lo que yo me meto. Pero yo llegué tarde ese día y pasé, pero ahí iba llegando un hermano en un tremendo carro y bajó la esposa. Y bueno, mi amor, nos vemos a mediodía. Y yo lo veo, hermano, pero ¿por qué no entras tú? Acompáñela. Él dice, no, tengo que ir por allá, usted sabe, el hombre inventa una. Entonces yo lo miro y yo le digo, escúcheme lo que le voy a decir. Claro, después que yo le iba a decir eso, yo salí corriendo para el templo rápido. Le dije, un día usted llegará temprano aquí y entrará todos los domingos hacia allá. Y te vas a acordar de mí. Y me miró así, subió el vidrio y se fue. Pasaron como 4 meses, hermano, cuando yo lo veo entrando, pero se me escondía detrás de la esposa. ¿Me entiende? Y pasaba de largo. Unos 2 meses después, él se acercó a mí y me dijo, usted tenía razón. Y yo le dije, ahora dígame por qué vino. Dijo, porque Dios me cerró los ojos y me abrió los oídos. Gracias, mi hermano. Vamos, aplauda la gloria de Dios. Vamos, diga gloria a Dios. Lo que Dios quiere es abrir tus oídos. Hay que aprender a escuchar su voz. ¿Cuántos dicen amén? Y luego, mi hermano, lo llevaron, lo metieron en una casa y duró solito allá. 3 días sin ver y sin comer. Dice la escritura. 3 días de transformación, 3 días de resurrección, 3 días donde Dios habló a su corazón. Porque, escuche, a la mayor disposición del hombre, el trato es más corto. ¿Me explico? Israel se volvió brutico y pasó 40 años. Pero la disposición acorta el proceso. Y la desobediencia alarga el proceso. La Biblia no dice que Dios le dijo vas a estar en esa casa por 3 días. No, estuvo por 3 días. Es decir, algo pasó en esos 3 días. El prepotente, el que todo lo sabe,
comenzó a ser tratado por Dios y no veía nada. Yo a veces digo que no comía porque no veía nada. Y ahí estuvo solo. Ya no podía meter preso a nadie, ya no podía hacer lo que quería. Ahora era un hombre solo que solo tenía su oído abierto, su boca abierta, pero no veía. Y ahí Dios empezó a tratar con él. Todo Dios le hablaba, y él oía, y él dijo: aquí estoy, voy a obedecer a Dios. A los 3 días, Dios dijo: listo, voy a mostrarle a Saulo lo que va a acontecer. A los 3 días, porque como le dije anteriormente, en mi obediencia se acorta el proceso y en mi desobediencia se alarga el proceso. Amén. Así que él dijo: no, 3 días suficientes para que Dios hiciera lo que tenía que hacer en él. Suficientes para que él dijera: es hora de obedecer a Dios. Ese día Dios dijo: él ya está listo, está dispuesto, le voy a mostrar una visión. Hermano, otra vez, discúlpeme. ¿Y sabe qué hizo Dios? Esa noche, al 3er día, Saulo tuvo una visión y vio a un hombre que venía y colocaba las manos sobre él y lo sanaba. Antes de abrirle sus oídos naturales, le abrió sus oídos, sus ojos naturales, le abrió sus ojos espirituales. Ahora no solamente oye el discernimiento, sino ahora ve espiritualmente. Eso es lo que Dios quería hacer en el hombre. Eso es lo que Dios quería hacer en él. Levantar un hombre espiritual. Y no solamente un hombre de conocimiento, un hombre de autoridad, un hombre de dinero, sino un hombre espiritual. Inmediatamente cuando él tiene la visión, se cumplen 3 días. Dios dijo: este hombre decidió cambiar y ya listo, vamos a sacarlo de aquí. Hay otro hombre por allá orando y Dios le muestra la visión que tuvo. Dice la escritura literalmente, y si lo quieren colocar, dice: Ananías, quiero que vayas a la calle que se llama derecha, y en una casa tal hay un Saulo que él ora y ha visto que viene a alguien y le pone la mano y recobra la vista. Inmediatamente Ananías dijo: Saulo, padre, ¿cómo se le ocurre, Señor? Yo he escuchado a ese hombre. Dios: no se preocupe, yo le enseñaré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No se preocupe, que él está blandito. Yo le cerré los ojos y ese hombre comenzó a cambiar y a mejorar su vida. Y hoy a quien yo le envíe lo va a oír. Así que Dios no buscó un pastor, ni buscó a un profeta. Dios buscó un criado, un discípulo. Y fue allá. Y ese discípulo entró a la casa y le dijo: hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que ore por ti y recobre la vista. Aleluya. No era un general, era un discípulo. O sea, Dios le estaba enseñando a Saulo a partir de ese momento, cuando abriera los ojos, quién era el que estaba haciendo algo. No era alguien de acuerdo al nivel de él, ni a la autoridad, ni a la unción de él que ahora iba a tener. Era un sencillo criado que Dios dijo: cuando abra los ojos, entienda que de aquí es donde tiene que comenzar él. Vamos, aplauda la gloria del Eterno. Eso mismo le sucedió a Naamán. Le hablaba a la esposa, le hablaba a la gente, y Dios tuvo que usar un criado. Señor, pero si el profeta, ya hay un profeta y usted se mete y usted obedece y tal, y un soldadito, ¿no es mejor tu sanidad que tu orgullo? Y él dijo: oye, ¿verdad que sí? Y oyó. Pero ¿a quién oyó? A un soldadito y a una criada. ¿Me explico? Porque lo primero que Dios quiere desarrollar en oír es oír la voz de la humildad. Esa voz. Así que Naamán obedeció y recibió. ¿A quién usó Dios? A quien Él quiera. Todos nosotros tenemos que saber que Dios va a usar a un líder, a un pastor, una pastora, y a uno que abre la puerta y a uno que limpia el baño. No va a usar uno, no, que él es, yo soy mentor y tú eres que abre la puerta, y cómo tú me vas a hablar de parte de Dios. Ese es el primero que Dios va a usar para ubicarte y saber que Dios te quiere hablar por el de acá, por el de acá, por el de acá y por el de acá.
¿Alguien dice aleluya? La sorpresa para Saulo fue, y la Biblia literalmente dice que le cayeron como escamas, es decir, algo cayó. Y el hombre abrió los ojos y vio a Ananías. Pero ya ahora sus ojos espirituales habían sido abiertos, sus oídos espirituales habían sido abiertos y se le devolvió todo nuevamente a su cuerpo. Pero ya no es la misma persona. Dios no quiere acabar contigo ni conmigo, quiere acabar lo malo que hay en nosotros y dejar lo bueno y hacernos grandes hombres y mujeres para la gloria del Señor. Gracias, mi hermano. Vamos a darle un aplauso al Dios eterno. Dios quiere que desarrolle la capacidad de oír. Tú que me ves a través de este video, Dios te quiere hablar y te he estado hablando en este momento. Solo tienes que abrir tus oídos y decirle: Señor, estoy escuchando lo que me estás hablando. Dios te trajo a ti, iglesia, para que hoy inicie un nivel mayor de desarrollar la capacidad de oír a Dios. Y lo vas a oír y te vas a acordar de esta enseñanza a partir de este momento. Porque las visitaciones de Dios van a comenzar. Hay gente aquí como Elías que va a percibir lo que Dios quiere hacer y lo que Dios manda a decir que va a hacer. Hay otros que Dios le va a hablar para cambiar un aspecto en su vida. Pero aquí lo importante no es lo que solamente Dios dice, sino lo que nosotros hagamos con lo que Dios nos dice. Alguien dice aleluya. Hoy esta palabra ha caído en buena tierra y dará su fruto al 100 por 1. Aplauda la gloria del Eterno. Póngase en pie. Dile que tiene a su lado: yo no sé usted, pero Dios me habló a mí y lo oí. Dile: lo oí, lo escuché. Yo puedo hacer dos cosas con esta palabra: o ignorarla, rechazarla, o atesorarla y practicarla. Porque uno tiene la capacidad libre de elección. O lo escucho o no lo escucho. La primera vez que Dios me llamó para el bautismo se lo conté, pero la primera vez que Dios me llamó al ministerio dije: esto está como muy difícil. Yo tenía mi empresa pequeña, fabricamos ropa, y yo no. Pero después Dios volvió a hablarme y entendí todo. Le dije: bueno, Señor, mi vida es tuya, te la entrego pues. Y lo oí. Y han pasado 23 años de que el día que lo escuché. ¿Alguien está comprendiendo? La capacidad de oír te puede llevar a niveles que jamás usted y yo habíamos experimentado. Cierra tus ojos si es tan amable, por favor, y adoremos juntos al Señor. Adoremos su nombre.